A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photography. Bienvenidos al capítulo 21 de nuestro podcast A través del lente de Urban. Hoy hablaremos sobre un fotógrafo francés, Eugène Atget. Y sin duda, si algún día visitas París, quizás sus calles aún resuman un poco de su historia. Permíteme que hoy te cuente sobre él. Su nombre completo era Jean-Eugène Auguste Atget. Nacido en Francia en 1857, su carrera como fotógrafo le llegó tardía y no fue reconocido hasta después de su muerte. Comenzó joven con estudios de arte dramático, pero no logró concluirlos. Debido a esto, decide establecerse en París, donde se iniciará como pintor, sin lograr tampoco repercusión alguna de su obra. Es entonces, con 33 años, cuando decide dedicarse a la fotografía, abriendo un pequeño estudio. Sus primeros trabajos estaban enfocados en la fotografía de paisajes pintorescos que ofrecía a otros artistas. Además de ello, Atget se dedica a sacar retratos de personas en plena calle y empieza a crear lo que sería su obra más conocida, una colección de fotografías para sí mismo de la vida diaria de la ciudad a principios del siglo XX, especialmente de aquellas zonas, oficios o modos de existir urbanos en desaparición. Monumentos, parques, vendedores, prostitutas o escaparates son algunos de sus temas más recurrentes de una colección que alcanzó más de 4.000 imágenes. Tras su muerte, la fotógrafa americana Bérénice Abbot adquirió sus negativos. El Museo de Monumentos Históricos de París consiguió 2.000 trabajos de Eugène Atget en 1927. Con casi toda seguridad se podría afirmar que el gran legado de Atget es la influencia que ejerció sobre los fotógrafos que le imitaron y superaron en épocas posteriores. Atget no consideraba su obra como arte, sino más bien como una serie de documentos. De hecho, en la puerta de su estudio llegó a colgar un letrero que rezaba "Documentos para artistas". Pero si miras detenidamente sus fotografías o las estudias, podrás ver que cuidaba mucho la composición, la rectitud de las líneas arquitectónicas y tenía un especial cuidado por buscar una luz que resaltase las texturas en sus imágenes. Utilizaba un angular para esas tomas, lo que le permitía incluir elementos cercanos o una buena perspectiva del suelo. Eso hace que aquel que las contemple incluso hoy en día tenga la sensación de estar casi presente en aquel momento. Por otra parte, debes entender la visión fotográfica de Atget. Para él, la fotografía era una herramienta de registro de un espacio y un tiempo. Por ello, en un momento histórico donde la mayoría quería hacer grandes retratos o cuadros increíbles con sus cámaras, Eugène Atget tan solo quería crear un archivo de documentos que pudieran ser útiles en el futuro. Y quizás es por ello que su obra no tuvo un gran reconocimiento en vida, pero con el paso de los años se imprescindible. En 1897 empezó a fotografiar sistemáticamente el motivo que ocuparía el resto de su vida, París. Sus fotografías las realiza a primera hora de la mañana. Además de que la luz a esa hora posiblemente le favorecía, también evitaba la aparición de gente en las mismas, pues así se lo demandaban sus clientes. Curiosamente, y a pesar de que ya existían cámaras más livianas y de mejores prestaciones, prefería cargar su pesado equipo de gran tamaño, 18x24, con un objetivo gran angular para conseguir mayor profundidad de campo y una perspectiva exagerada, y utilizando el papel de albunima que confieren a sus copias reveladas un característico tono amarillento y brillante en sus impresiones. También es seña de identidad en sus fotografías arquitectónicas el intento de evitar que las líneas verticales converjan y cambien la perspectiva. Para ello, no duda en desplazar ligeramente el objetivo de la cámara hacia arriba, lo que provoca unos ligeros bordes negros en algunas de sus fotografías. Obviamente, estos defectos técnicos no le importan demasiado, pues concebía la fotografía como un mero instrumento para reflejar la realidad del que debían servirse otros artistas, y no como obras fotográficas artísticas en sí mismas. El éxito del viejo París. Al principio se hizo esperar. Los escasos documentos que se conservan, entre ellos un viejo cuaderno que le sirvió de agenda de contactos llamado Repertoire, muestra que los pintores académicos Lux Oliver Merson y Edouard Detel se contaban entre sus primeros clientes. Y fueron estos quienes poco a poco difundieron su reputación y le facilitaron nuevos contactos de clientes y empresas enamoradas del viejo París, tales como bibliotecas y empresas editoriales de la época. Es en 1898 cuando se produce un vuelco positivo en la vida de Eugène Atget. Comienza a fotografiar lo que se ha dado en llamar la colección del viejo París, por encargo del Consejo Municipal de París. El objetivo de este trabajo era conservar a toda costa la imagen de las viejas calles y construcciones de París que estaban a punto de desaparecer
por las radicales transformaciones en la ciudad debido a las ambiciosas obras de desarrollo y modernización de la misma, como por ejemplo el inicio de la construcción del Metro de París. En 1909, con 52 años, quiso publicar su trabajo y reunió 70 fotos en un libro al que tituló L'Art dans le Vieux Paris. Se llegaron a realizar algunos ejemplares del libro, pero parece que la idea no despertó interés. Sin embargo, al año siguiente, la Biblioteca Nacional publicó Les Intérieurs Parisiens, un álbum de 60 fotografías de habitaciones vacías, cocinas, salones, dormitorios, pertenecientes a todo tipo de clases sociales parisinas, desde el hogar de una reconocida actriz en los Champs-Élysées, hombres de negocios, hasta las casas de mozos y obreros. En los años siguientes se dedicó a fotografiar infinidad de temáticas acerca de la ciudad, incluyendo una especie de guía de compra que además incluía cabarets y restaurantes, llamada Métiers, Boutiques et Catalogues, dedicado a los distintos oficios, tiendas y escaparates. Aunque no era muy dado al retrato, en esta colección muestra una sucesión de retratos de cuerpo entero en donde muestra a representantes de oficios curiosos y dedicados a las artesanías y al comercio ambulante de las calles de París. Cabe destacar el cambio de lente a una distancia focal mayor que no es la habitual en él, y que ayuda a arrancar al personaje del fondo, dotándolo de todo el protagonismo. A este le siguieron otros 3 álbumes, uno dedicado a carteles de viejas tiendas de la ciudad, el año 1913, otro a los Saunier, principales traperos, que vivían y trabajaban en las afueras de la ciudad, y el último a las fortificaciones parisinas en 1915. Él decía: puedo decir que poseo todo el París antiguo. Con la llegada del conflicto bélico, la Primera Guerra Mundial, Eugene Atget dejó progresivamente de hacer fotografías. Además, en la guerra murió el hijo de su mujer, lo que supuso un duro golpe. Acabada la guerra en 1919, volvió a hacer fotos, siempre con la misma cámara. En 1921, con 64 años, realizó una serie de fotos de prostitutas por encargo del pintor André Tignimont, y en ese año vendió más de 5.000 negativos. De ellos, 2.600 al Ministerio de Instrucción Pública en las Bellas Artes y 2.500 a la Comisión de Monumentos Históricos de París. Entre 1921 y 1925 fotografió los parques parisinos y la ciudad de París. Siempre nos quedará París. Una mítica frase de la película Casablanca, estrenada muchos años después, bien podría aplicarse al trabajo de Eugene Atget. En 1925, la fotógrafa americana Berenice Abbott, que entonces tenía 27 años, descubrió sus fotos. Empezó a visitarle periódicamente en su estudio y le compró algunas fotografías. Se hicieron muy amigos y fue ella quien ha dado a conocer su obra al mundo. Sin embargo, tan solo un año después, su mujer falleció y él dejó de hacer fotos. Ese mismo año, Man Ray decidió reproducir 4 de sus fotografías en la revista La Revolución Surrealista, pero él no quiso aparecer en los créditos porque consideraba que eran simplemente documentos que hago. Una de esas 4 fotografías ilustró la portada de la revista. En la foto se ve a una veintena de parisinos viendo un eclipse solar. En 1927, con 70 años, Berenice Abbott le llevó a su estudio y le hizo su último retrato, que jamás pudo contemplar. Falleció
el 4 de agosto de 1927, dejando tras de sí un legado único de la ciudad de París, pero que sigue siendo desconocido para muchos. Se dice de él que el día en que murió Jet, París estuvo de duelo sin saberlo. En la siguiente foto, arriba a la izquierda su último retrato, obra de Bérénice Abbot, abajo a la izquierda una de las pocas fotografías en las que aparece la Torre Eiffel y a la derecha franceses contemplando un eclipse solar, una de sus imágenes más conocidas. Antes de que me despida de este capítulo del podcast a través del lente de Urban, déjame decirte que he disfrutado muchísimo hablando sobre Eugene Adjet y que me hubiese gustado hacer una foto como la que él hizo en París. Sea como fuere, acabo el día empapado de nuevos conocimientos fotográficos que a mí me han servido de gran utilidad y espero que a ti también. Y así hemos terminado otro capítulo del podcast a través del lente de Urban. Les espero en el siguiente capítulo. No olviden suscribirse a nuestro canal para así seguir aprendiendo más sobre la historia de la fotografía. A través del lente de Urban, un video podcast de Urban Photograph.